A esta hora le damos espacio a la información noticiosa y sin duda una de las noticias que se registraron desde el día de ayer y ha causado pues una cantidad de inquietudes, sobre todo entre los usuarios de la EPS Sura, ese pronunciamiento que hizo esa EPS sobre su retiro voluntario del sistema de salud. ¡Qué sancocho! Algo así en realidad está bastante complicado y por eso queremos preguntarles a nuestros oyentes. Es más, queremos abrirles a ustedes líneas para que a través del 316-741-4665 ustedes nos digan qué preguntas o qué inquietudes tienen ustedes sobre el sistema de salud en Colombia, porque hoy nos acompaña el abogado Juan Pablo López para poder aclarar algunas de esas inquietudes y contarles qué está pasando en Colombia frente a un tema tan importante y tan vital para nosotros que es el servicio de salud. Ya mismo, nota de voz, 316-741-4665. Muchos que en este momento no entienden qué está pasando. Yo soy Compensar. Más adelante le voy a preguntar al abogado Juan Pablo López porque estoy completamente perdido. Tengo que cambiar de EPS, no me cambio, me ayudan, no me ayudan. Abogado, bienvenido al Club de la Calle. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que muy necesaria la intervención que vamos a hacer el día de hoy porque sí estamos un poco fregados con el sistema de salud actualmente. Ay, Dios mío. La intervención, yo creo que esa es la palabra del mes. Intervención, por todos lados. Pero es que la vaina es o me intervienen o me terminan. ¿Qué? Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en este momento? Los oyentes que son afiliados a Sura, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué deben tener en cuenta en este momento? Porque hay muchos que dicen, como yo, ahorita le voy a leer al aire una carta que me llegó a mí de Compensar, donde no tengo ni berraca idea si yo sigo en Compensar, si no sigo, si me cambian, si no me cambian. Manden preguntas ya mismo a los que están en este momento con esta duda, 316-741-4665. Bueno, lo primero es señalar de que la intervención que vamos a hacer en estos minutos no vamos a politizarla, sino simplemente vamos a decir qué es lo que está pasando actualmente. Okay. Y en ese sentido hay que devolvernos un par de meses para saber de que el sistema de salud actualmente en Colombia está en cuidados intensivos. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque resulta Está que... en coma. No, yo creo que ya está más allá que acá. Ya huele Ahí a formol ya el cruzó sistema de el salud. puente. Sí, está complicada la Y en situación. ese sentido, entonces vemos lo siguiente. Hay una CPS que hace unos meses envían una carta al gobierno nacional y dice, estamos fregados económicamente. Sí. Necesitamos que nos manden plata porque si no vamos a tener que suspender el servicio. Y en ese sentido vemos que hace un par de meses llega la Superintendencia de Salud y toma una decisión. La decisión es intervenir a unas CPS, como por ejemplo lo fue en su momento Sanitas. Y en ese sentido lo que dice es que usted no está administrando en buena manera sus recursos, no tiene la suficiencia técnica para el desarrollo de sus actividades y por lo tanto yo voy a intervenirlo para poder desarrollar su Juan actividad. Pablo, expliquemos esa palabra para nuestros oyentes. Intervenir. Intervenir es palabras más, palabras menos, que el gobierno nacional dice yo tengo la competencia para ejecutar sus actividades toda vez que usted no las ha estado desarrollando en debida manera. Sí. Pero eso no significa que se vaya a liquidar la EPS, sino es durante un término voy yo a tomar sus funciones para ejecutar las actividades que se encuentran a su cargo. Pero es cosa diferente a lo que está sucediendo con otras EPS, como por ejemplo lo es con Compensar o con Sura, quienes han solicitado un retiro voluntario del sistema, que es diferente a lo que ha sucedido con otras autoridades, con otras entidades. Pero, ¿qué significa esto? Significa que, y es lo más grave, y es en el sentido de que o si las EPS se encuentran intervenidas o han solicitado su proceso voluntario del retiro en el sistema de salud, pues eso puede sumar más o menos tal vez unos 20 o 30 millones de personas. ¿Qué pasa? Estas EPS, como por ejemplo lo son Compensar o Consura, si salen del sistema, pues tienen que mandar a las personas a alguna EPS que todavía se encuentra activa. Pero ¿qué sucede? Si esas EPS que todavía se encuentran activas se encuentran intervenidas, pues en últimas es que el sistema realmente ha colapsado y es el miedo que se encuentra actualmente en los usuarios del sistema de salud. Sin embargo, y antes de darles nuevamente la palabra, hay que hacer una pequeña nota al pie y es, esto es una preocupación de mañana o pasado mañana. En el día de hoy estamos tranquilos porque lo que se ha dicho es no se va a suspender el servicio, vamos a estar exactamente en las mismas condiciones. ¿Tengo que cambiarme de EPS? No, no se tiene que cambiar de EPS. Eso es importante. Porque es que fíjese que cuando usted hace la solicitud del retiro voluntario, usted tiene que ir a la Superintendencia de Salud para que le autoricen el salir del sistema. En últimas es, te quiero terminar, pero tú me tienes que aceptar
el que me vas a terminar. Exacto. Miren, aquí en el club nosotros les contamos y les explicamos de manera desmenuzadita qué es lo Sí. que está realizando, porque, ojo, una cosa son las EPS que han sido intervenidas, ¿cierto? Por el gobierno nacional, decisión que se había tomado en una de las EPS más importantes y las que más tienen afiliados en el país. Ese ranking 3 estaba la primera, que es la nueva EPS, segundo estaba Sanitas y en el tercer escalón pues se encuentra EPS Sura. Ayer el boom en Colombia fue cuando escuchamos que su presidenta dijo, oiga, nosotros nos retiramos pero voluntariamente antes de que nos vengan a intervenir la EPS. Hay ¿Tienen notas de al- voz de los oyentes a esta hora. Escuchemos nota de voz de los oyentes que quieren saber qué va a pasar con ellos. Porque la EPS Sura tiene un déficit en sus reservas. Si alcanzó a escuchar al abogado, la repito otra vez, mande su pregunta hasta ahora, 316-741-4665. ¿Tiene alguna duda de lo que está pasando en este momento con Sura o con Compensar? ¿No sabe qué hacer? ¿No sabe dónde escribir? Envíe su pregunta al 316-741-4665. Porque la EPS Sura tiene un déficit en sus reservas. ¿Por qué en ese momento indeciso? Bueno, la pregunta se puede resumir en últimas, es, ¿hay un problema financiero en EPS Sura? ¿Cuál es la razón de ser? Y bueno, pueden ser muchos los que pudiésemos hablar en este Sí. espacio, sin embargo, simplemente para señalar lo siguiente, es, cuando tú tienes algún tipo de atención médica, a ti te hacen un pago, y ese pago se denomina UPC. Y es por cada actividad a ti te van a corresponder con un valor asignado por dicha actividad. Sí. Sin embargo, lo que dice el gobierno, o al menos lo que dicen las EPS, es ese valor es muy pequeño para la contraprestación de la actividad que yo estoy realizando. Eso para hacerlo con palabras muy desmenuzadas. Que dicen ellos es que el valor respecto de la actividad que yo estoy ejecutando pues es realmente mínimo para la contraprestación que me están brindando. Y eso puede ocasionar pues claramente, o al menos en palabras de la EPS, la situación económica en la cual ellos se encuentran. Esto aunado también a, al menos como lo señalan ellos, unos retrasos en los pagos, entre otros elementos. Mejor dicho, están Abogado. invirtiendo más que lo que ganan. Eso podría llegar a resumirse. Abogado, la EPS Sura reportó 360.000 millones de pérdidas, razón por Eso la mucho cual billete. se están retirando del sistema de salud precisamente porque pues antes de que sean intervenidas. Ejemplo, ellos toman esta decisión y la Superintendencia de Salud puede decir, no señores, nosotros somos quienes tomamos la decisión y ustedes no se pueden retirar del sistema. ¿Eso puede pasar? Puede llegar a suceder, y lo que normalmente, al menos yo me imagino que podría llegarse a dar es que si usted no quiere ejecutar el servicio, pero tiene que hacerlo, pues podría llegar a darse nuevamente una situación de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, lo cual afectaría aún más el sistema porque en últimas las mayores EPS estarían a cargo de un solo administrador que sería el gobierno, y esto afectaría también un tema de competencia porque cómo las otras EPS van a tener garantía de que van a tener una igualdad de condiciones si todos los administradores, si la mayoría de las EPS se encuentran en cabeza pues del gobierno nacional. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Escuchen el Club de la Calle La Manda Más. Si tiene alguna duda en este momento sobre la EPS Ay, sí. Sura, sobre en este momento el sistema de salud, mande nota de voz al 316-741-4665. Voy a leerles un pedacito de lo que me llegó exactamente el 3 de mayo a mi correo sobre Compensar. Y me dicen lo siguiente: en Compensar EPS seguimos comprometidos con su atención, por eso queremos brindarle la información necesaria para continuar acompañándolo en el cuidado de su salud. Para aclarar algunas inquietudes, tenga en cuenta la siguiente información. Empiezan a mandarme como a desglosarme. Yo soy Compensar. Hay muchas personas que en este momento son Compensar, pero no tienen ni idea de lo que está pasando. Hay gente que dice, yo estoy pagando mensualmente mi EPS Compensar. ¿Qué es lo que realmente va a pasar? A mí lo que me están aclarando con este correo que me dicen, no lo vamos a dejar solo, pero lo vamos a pasar a otra EPS. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Qué sucede? Cuando ustedes envían la solicitud como EPS a la Superintendencia de Salud, ellos tienen 65 días para tomar una decisión, y es, está bien, le aceptamos su retiro voluntario del sistema, o por el contrario, negamos esa solicitud y pues tiene que usted seguir ejecutando sus actividades. En ese término, pues como no se ha tomado una decisión en firme, a usted no lo pueden sacar del sistema ni le pueden negar el acceso como tal a los servicios que ya se habían comprometido en prestar. Entonces eso sí es importante dejarlo en mayúscula, y es, en estos momentos, tranquilos, no ha pasado Que hasta nada, el- pero preocupémonos porque el Sí. día de mañana esta vaina puede colapsar. Que hasta el momento las dos entidades son Sura
y compensar las que pasaron como la carta. No eres tú, soy yo. Y tengo entendido que eso tiene como un plazo de 65 días para tomar esa decisión Sí, final. pero ¿Sí? preocupémonos porque aparte de que esas dos ya están solicitando su retiro voluntario otras porque la están plata no les intervenidas. está dando, hay otras que están intervenidas. Sí. Entre esas, si mi memoria no me falla, por ejemplo, está Sanitas, Sí. está también Nueva Nueva EPS. EPS y Capital Salud. Pues ¿sí? madre, Entonces, ¿qué vamos a hacer? estamos en cuidados intensivos. No vamos a politizar esto, claramente, pero sí mencionarles de que actualmente hay unas propuestas del gobierno nacional para rescatar al menos el sistema de salud. Sin embargo, lo que señalan también las EPS es que a mí me asfixiaron propiamente para prestar el servicio. Entonces, yo creo que independientemente si estamos a favor o no de la reforma, lo que hay que revisar y evaluar es, debemos dar una solución a la ciudadanía de manera inmediata porque esto realmente puede llegar a colapsar. Los escuchamos hasta ahora ustedes. Si tienen alguna duda, 316-741-4665. Mande su pregunta, su duda en el WhatsApp del Club de la Calle. La manda más. Lo que hizo en los últimos años el gobierno, incluyendo todos los medicamentos no POS, incluyendo los al POS para que la EPS las cubra, eso generó el déficit financiero de las EPS adicional de la ley de presupuestos máximos. Es el mismo gobierno cada vez de que toma recursos a las EPS y por eso ya ahora en vez de tener ganancias están teniendo pérdidas y uno no va a comprar pan para vender pan. ¿Qué opina de eso, abogado? Bueno, yo realmente no quisiera referirme a una posición propiamente porque en últimas es una opinión que se está dando respecto del sistema. Yo creo que en estos momentos realmente la preocupación, más allá de cuáles son las razones para las cuales se quieran retirar o no, es qué va a pasar con nosotros como ciudadanos. Esa es la pregunta, sin duda, Y en de ese mucha sentido gente, de muchos es usuarios. darles a ustedes un parte de calma. No debemos preocuparnos, no debemos buscar el cambio en una nueva EPS. De hecho, tan es así que si ustedes actualmente se encuentran, por ejemplo, en una EPS Compensar, como no se ha autorizado el retiro, si ustedes se quisieran cambiar a Sura, lo pueden hacer. Ok. ¿Sí? Por eso, tranquilidad en estos momentos, pero preocupación en el día de mañana. Ellos hablaron de digamos, como un desmonte progresivo, ¿no? De la EPS Sura en este caso. Contarán con esos 65 días hábiles. Si no se logra, ¿qué es lo que va a pasar en ese no tiempo? es 60, pero no no son 65 días para retirarse del mercado. No. Son 65 días para que se apruebe propiamente el retiro. Y a partir de esos 65 días es que se da el retiro progresivo. Ok, miren, ayer obviamente se pronunció Juana Francisco Llano, ella es la presidenta de la EPS Sura y fue quien dio a conocer al país la decisión de retirarse voluntariamente del sistema de salud. Escuchemos en sus palabras qué fue lo que le dijo a los colombianos. Queremos comunicarle la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía. Hoy radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, a través de un programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y diligente. Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia, con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS. Por el momento, los procedimientos y todos los servicios de salud se mantienen según lo dieron a conocer. Sin embargo, al 316-741-4665, si usted tiene dudas, si tiene inquietudes sobre lo que está pasando en Colombia en cuanto al sistema de salud, pues aproveche, déjenos un notica de voz y aquí le preguntamos al abogado. ¿Ya tenemos gente? Buenos días, Buenos días. Mi pregunta es, mi hijo está en Compensar, pero nosotros somos subsidiados. ¿Será que yo lo puedo pasar a Salud Total? Sí, no hay ningún inconveniente. Actualmente se puede hacer los tránsitos entre EPS, pero no hay mayor restricción. Pero como les menciono, es que este no es un tema de cambiarnos de EPS, porque hace unos meses, de hecho, me acuerdo mucho unos memes que se daban y era "Yo soy Sura", cuando se hizo la solicitud de liquidación por parte de Compensar. De y nos dimos cuenta que ahora, tal vez un mes pasadito después, pues esto está volviendo a repetirse. O sea, la con solución otra... no está en que entonces se tiene va a que ser una retirar la intervención, EPS Sura, entonces yo me cambio de EPS. No.
O sea que el tigre de Sura va a pasar a Azucaritas. No, ¿Es lo que- señor, no. Ah, no, pues son En este preguntas, hay que momento, hacerlas. 8 de la mañana, 2 minutos, nos acompaña el abogado Juan Pablo López. Los ponemos en contexto hasta ahora. Hablamos sobre la EPS Sura. Por supuesto, una de las más grandes que pide su salida progresiva del sistema de salud. Si tiene alguna pregunta para el abogado, si tiene alguna duda, lo escuchamos ya mismo. La escuchamos ya mismo en el 316-741-4665. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo me amanecen mis callejeros? Hola, mi Eso, amor. muy Habla María bien. Maicha de aquí de San José del Guaviare. Bienvenida, mi amor. Mami, yo estoy afiliada a Compensar, pero yo hace Sí. año y medio prácticamente estoy sin servicios médicos porque yo me vine por acá y por acá supuestamente no hay Compensar, por acá en esto no, solamente está la nueva EPS y yo no he tenido servicios porque he llamado allá, mi hijo ha ido todo y no me arreglan el problema y no me atienden acá, solamente urgencias porque no he podido arreglar el problema con Compensar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, ahí lo menciona ya muy bien en su pregunta y es, en principio, pues uno tiene que saber dónde hay cobertura en nuestras EPS. Y yo creo que acá la primera tarea es en cabeza de los usuarios y es saber efectivamente dónde se encuentran ¿En qué para de esta manera municipios hay cobertura? poder saber ante qué entidad deberían realizar pues dicha afiliación. Pero fíjense que ella en su pregunta lo señala muy bien. La atención prioritaria no se está negando y en ese sentido ya va a poder, por ejemplo, acudir a emergencias, a urgencias. Sin embargo, pues los otros servicios son los que se le restringen en el acceso. Pero en ese sentido también es importante señalar, y muy a propósito de los procesos de solicitud de liquidación que se está dando frente a algunas EPS, es en el tránsito eso no significa que no deban prestar el servicio o, por ejemplo, prestar esa atención o ese acompañamiento para el tránsito entre una EPS y otra. Y en ese sentido, si por ejemplo cree esta usuaria que se ven afectados sus derechos, pues podrá acudir ante la Superintendencia de Salud o la presentación a su vez de una acción de tutela que le proteja propiamente sus derechos a la salud. Juan Pablo, en este momento hay más de 480.000 afiliados a la EPS Sura aquí en Bogotá. ¿Qué va a pasar o qué se cree que puede pasar con esas personas? La mayoría, de hecho, de los usuarios afiliados a la EPS de Sura se encuentran en el departamento de Antioquia. Entonces, Sí, 480.000 solamente acá En Bogotá, sí. pero, No, pero la a nivel mayoría se país, encuentra muchísimo. A nivel otros país hay más departamentos. de 5 millones de afiliados Y a en ese esa sentido, pues, EPS. ¿qué va a pasar en caso que se apruebe la solicitud del retiro voluntario del sistema de salud? Pues Sí. los tienen que trasladar a otra EPS. ¿Qué Y eso, entidad? pero acá también debemos ser muy honestos en lo que ha pasado, y esto no es algo que no haya sucedido antes Sí, ya ha actualmente, sucedido. sino que cuando sucedía este proceso de retiro Sí. o de liquidación forzosa de estas EPS, pues se daba la orden de, si usted pertenecía a esta EPS, pues ahora vamos a hacer el tránsito para que pertenezca a esta otra. Pero ¿cuál es el problema actualmente? Y es que se van a solicitar la liquidación de las más grandes. Y la pregunta es si hay alguna entidad actualmente que tenga el músculo Exacto. suficiente para Recibir a todas receptuar, esas personas. para Toda recibir esa ese número de cantidad de personas. afiliados. Porque es que no son 5 ¿Cuál millones, podría porque es que ser? tenemos Asura, tenemos Sí. también entonces a compensar, Compensar. pero también tenemos otras situaciones en las cuales el gobierno ha venido a intervenir, y cuando interviene, pues lo que se tiene como resultado es la liquidación, que es lo que podría, ojalá no suceda, pero lo que podría llegar a suceder en su momento con Sanitas. Entonces ya no tenemos ni 1 millón, ni 100.000, ni 200.000 como ha sucedido antes, sino son millones de Chicharrón millones es grande, de personas. papá. O sea que uno cuando vaya a hacer un brindis no puede decir salud porque la intervienen también. Aquí No estamos. puedo preguntar nada. Noticas entonces. de voz de los 8 de la oyentes, mañana, a ver. 6 minutos. Nos acompaña el abogado Juan Pablo López. Si usted tiene en ese momento alguna duda, alguna pregunta acerca de su sistema de salud, acerca de la EPS, de su EPS Sura o Compensar, lo escuchamos en el Club de la Calle La Manda Más. Muy buen día, La Calle, Hola. desde Pacho, Cundinamarca, para preguntarles. Yo hace unos años me vine del Quindío y como tal acá no se encuentra un punto de atención. ¿Cómo podría hacer para mirar si tengo que hacer retiro debido a lo que va a pasar con la EPS Sura o como tal ellos mismos sacan del sistema a los afiliados? Gracias, buen día. Feliz día. Aquí hay algo también importante que señalar, y es que uno no es que se pueda retirar propiamente una EPS y quedar sin EPS.
De hecho, el sistema de salud en Colombia es solidario, es decir, Sí. todos debemos pertenecer a casi que un mismo grupito para ayudarnos entre unos y otros. Sea Si yo subsidiado, contributivo. Exactamente, si yo me salgo del sistema, pues estoy no solamente afectándome a mí, porque estoy negándome casi que a mí mismo el acceso a la salud, sino que estoy afectando a un conglomerado más de consumidores que no podrían pues también hacer uso de esos servicios, porque en últimas entre todos nos subsidiamos. Pero entonces, en ese sentido es invitarlos a que no cunda el pánico en estos momentos. Sí, porque todo el mundo está alarmado. Yo estoy asustada. Si me enfermo, ¿qué va a pasar? ¿Qué No, va a hacer? en estos momentos, tranquilos. En ese momento, pero después de 65 días. En 65 días Hablaremos. nuevamente me invitan. Notica de voz hasta ahora, 316-741-4665. Nos acompaña el abogado Juan Pablo López hablando de la EPS Sura que se va. Que no se preocupen algunos, que después en 65 días, mira, mande su pregunta ya mismo aquí al Club de la Calle. Buenos días, La Calle. Mi pregunta Hola. es, Hola. ¿por qué una EPS tan grande que lleva décadas trabajando para el pueblo colombiano decide dar esa información de pérdida de dinero Sí. a esta alturas de la vida, ya en el siglo XXI, pudiéndolo haber dicho en otras gobernaciones? Buena pregunta. ¿Alguna pregunta? Porque eso afecta a todo un centenar de pueblos. Qué difícil responder esa pregunta sin politizarla de cierta manera, ¿no? Simplemente señalar que a veces confluyen todas las cosas, ¿no? Y en ese sentido a uno le da gripa, pero al mismo tiempo se descalabra. Y eso es lo que en estos momentos está sucediendo. Y es, lastimosamente, vimos de que hay una situación con unas EPS que ven afectados su situación económica y pues lastimosamente se dio una situación de intervención, pero a su vez también entonces vemos otras que están solicitando su retiro, pero a su vez vemos que hay otros regímenes especiales que también se están viendo afectados, como por ejemplo le ha pasado a los profesores. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. El abogado Juan Pablo López, si alguien de pronto tiene más dudas, le puede escribir algún correo o dónde lo pueden contactar a usted. Bueno, yo creo que en estos momentos realmente la mayoría de dudas tiene que resolverlas tanto la Superintendencia de Salud como las EPS. Sí. Invitaciones a que se contacten directamente con ellos y como les mencioné hace un par de minutos, que en estos momentos haya tranquilidad en el sistema, pero preocupémonos Dios por lo mío. que puede llegar a pasar el día de mañana. Ay, Dios mío, ya saben, señores, ¿Qué no pasó? nos podemos enfermar, así que tapa boquitas y nos vamos a forrar todos en papel burbuja hasta que se mejore la situación.